Universidad Iberoamericana presenta Voces en Trayectoria. Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Posgrados Ibero. El día de hoy estoy con Verónica Díaz de León Bermúdez. ¿Cómo estás, Verónica? Muy contenta y agradecida. Gracias por estar por acá. Yo soy Maximiliano Gallegos y el día de hoy quiero que nos platiques, Verónica, un poquito sobre tu doctorado en filosofía. ¿De qué va? El doctorado en filosofía acá en la Ibero, pues tiene, yo diría, dos funciones esenciales. Okay. Reforzar tus conocimientos en torno a la filosofía y poder ubicarlos de manera muy precisa en los intereses que a ti te motivan en torno a la perspectiva crítica o de pensamiento que tú quieras ejercer. Okay. El doctorado se desenvuelve en varias áreas. La que yo elegí fue hermenéutica y en ese tenor yo pude hacer un trabajo de investigación donde puse un poco a dialogar, discutir a un filósofo muy clásico que es René Descartes y lo reinterpreté desde una perspectiva, digamos, un poco inusual a través de otro filósofo que se llama Paul Feyerabend. Oye, Verónica, una duda. ¿Por qué te decidiste a estudiar el posgrado aquí en la Ibero? Bueno, en primera instancia te diría por el renombre que tiene la universidad, ¿no? Y particularmente dentro de mi historia de vida tiene que ver con el hecho desde que en mi formación de licenciatura yo tuve maestros emblemáticos que cuando empecé a ver opciones de doctorado vi que estaban acá en la Ibero y quise justamente poder seguir aprendiendo de esos profesores que desde la licenciatura me marcaron y definitivamente eso me motivó a estar por acá. El nivel y esos profesores. Que eso es muy importante, ¿no? Saber que tus profesores en dónde han estudiado y que eso te motivara a venir a la Ibero, bueno, a estudiar el posgrado por acá, está muy padre. ¿Tú le recomendarías a alguien que piensa estudiar un posgrado, justamente vea eso, ¿no? Que sus catedráticos, quién va a impartir, de hecho, ¿no? Ese posgrado, qué estudios tienen y demás? Indudablemente, dentro de la formación ya especializada que demanda un posgrado, los referentes son fundamentales. Y en la Ibero, justamente en filosofía, tú sabes que si quieres especializarte, por ejemplo, en Kierkegaard o en Kant, o en mi caso que fue epistemología y filosofía de la ciencia, sabía que este era el mejor lugar. Oye, y una duda, ¿tú investigaste otras instituciones o fue así como directamente por tus profesores? Dijiste, no, tiene que ser acá. Pues en algún momento quería continuar con mi formación en la universidad previa donde estudié la maestría, pero había cuestiones donde yo detectaba a manera de intuición que no iba a recibir esa formación ya emancipada a nivel intelectual que para mí implica un doctorado. Entonces, quería justamente desafiarme, quería tener rigor académico y quería dedicarme justamente a un ejercicio filosófico de alto nivel. Entonces, cuando vi que la Ibero me podía ofrecer eso, no lo dudé. Oye, y durante este proceso de estudiar el posgrado, hay retos, ¿no? Como todos, siempre hay retos. ¿Tú recuerdas alguno particular que nos puedas contar? Cuando yo decidí estudiar el doctorado, siempre tenía el deseo también de poder formarme en el extranjero. Entonces, la Ibero me dio esa posibilidad, ¿no? Hacer una estancia de investigación. Yo decidí hacerla en el tercer semestre. Y ese tercer semestre, pues sí fue desafiante porque es la experiencia de vivir fuera de tu país. Claro. El idioma no fue tan complicado porque, bueno, decidí irme a Barcelona, entonces lengua castellana, pero también catalana. Entonces, a veces habituarme a ciertas expresiones fue un desafío, pero siempre, incluso a la distancia, estuve cobijada por la universidad, ¿no? O sea, cualquier inconveniente que podría suscitarse estando ya en la estancia de investigación, inmediatamente me comunicaba con la coordinación, con el departamento, y siempre fui muy bien apoyada. Oye, eso que nos cuentas, Verónica, está muy padre porque justo aprovechaste un programa de la misma institución para poder experimentar otras cosas, ¿no?
y creo que salirte de tu zona de confort, de decir, bueno, aquí podrías haberlo hecho bastante bien, pero decidiste irte al extranjero para experimentar nuevas cosas, experimentar otros conocimientos que a lo mejor aquí no los obtendrías, ¿no? También. Así es. Creo que si algo también me dejó el posgrado acá en la Ibero, es salir de la crisálida personal e intelectual, ¿no? Sí. Ir a otro país a formarme, a probarme y justamente también rectificar que lo que había aprendido acá estaba al nivel mundial, ¿no? Órale. Entonces eso fue una experiencia maravillosa porque reforcé mis conocimientos que ya había adquirido acá y aprendí evidentemente muchas más cosas. Sí, creo que eso es clave, ¿no? Que el conocimiento que habías adquirido aquí y que has adquirido aquí está al nivel, ¿no? Mundial, para poderte irte al extranjero y que también ahí sea, pues estés al nivel, vaya, de todo lo que se imparte. Esos programas están padres. Para alguien que quiere estudiar el posgrado, pues sí recomendarías esa experiencia. Sí, yo diría que el signo de los tiempos es hablar con el mundo, la internacionalización es fundamental y el posgrado en Filosofía de la Ibero me lo permitió, ¿no? Incluso recuerdo una anécdota de una charla que tuve con el doctor Pablo Lazo, una charla, digamos, a la generación de doctorado, que decía que la endogamia nunca es saludable y que saliéramos, ¿no? Decía, incluso váyanse aquí arriba a la Huancuajimalpa, pero salgan, ¿no? Salgan porque eso les va a alimentar muchísimo, los va a enriquecer muchísimo y pues yo tuve la fortuna de tomar esa oportunidad. No, sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y crees que antes de haber estudiado este posgrado y después de estudiarlo, crees que fue como eras otra persona, digamos? O sea, como una catarsis o algo así. Siempre que he tenido la oportunidad de compartir mi experiencia de haber estudiado el doctorado en la Ibero, digo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. Porque justamente, como bien lo expresas, para mí sí hay un antes y después, ¿no? De haber llegado con una buena formación, ¿no? Pero sin haber adquirido esta independencia y a veces espíritu audaz de empezar a pensar por uno misma, ¿no? Entonces, aquí en la Ibero se fomenta muchísimo que tengas una buena formación, que tengas una buena capacidad de análisis, de crítica y que justamente empieces a tener una voz propia en relación a lo que te interesa investigar. Wow, sí, y algo que me llama mucho la atención es que en unos episodios anteriores nos comentaban que estudiar el doctorado de repente puede ser un proceso solitario y que no era el caso aquí porque encontraban compañerismo, encontraban como esa guía que hacía que no se sintieran así. ¿En tu caso también sucedió algo similar? Sin duda. Yo tuve la fortuna de, a pesar de ser una generación, digamos, de no más de 6 personas cursando el doctorado, lo que recibimos en la Ibero es un gran escenario donde nos estimulaban a compartir nuestras ideas, ¿no? A saber generar interlocuciones con Honduras y saber escucharnos, ¿no? Entonces, ese acompañamiento intelectual también por parte de mis compañeras y compañeros fue muy enriquecedor. Y evidentemente la posibilidad de dialogar con las y los profesores del posgrado fue justamente un acompañamiento muy afortunado. Sí, y creo que también a partir de eso se generan estas relaciones que después trascienden, ¿no? O sea, a lo mejor al principio empiezan por justo el posgrado, ¿no? Relaciones académicas, pero muchas veces esas relaciones trascienden y ya ahora son amistades, ¿no? Fuera de la institución. ¿Te llegó a pasar también? Sí, y en particular con quienes me formaron, ¿no? O sea, para mí siempre van a ser mis maestros. Me siento muy agradecida de que incluso lleguen a tratarme como colega, pero siempre la admiración y el respeto que siento por ellos está ahí y además la calidez con la que me tratan, pues genera también este espíritu de compañerismo que mencionas. Oye, y un buen compañerismo, porque veo que saliste el doctorado con mención honorífica. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a esa mención? O sea...
¿Cómo alguien puede llegar a esa mención honorífica? Bueno, yo diría que en mi caso fue por la pasión que tengo en relación a la investigación y al buen acompañamiento, ¿no? Aquí sí, pieza clave fue mi tutor, el doctor Fernando Álvarez, quien siempre me motivó a pensar por mí misma, me desafiaba argumentativamente y eso para mí resultó justo un reto que me llevó a la obtención de la mención honorífica. No, pues algo creo que sin duda muy respetable y además qué orgullo, ¿no? Poder tener eso. Y yo creo que no te lo esperabas cuando empezaste el posgrado, ¿no? Yo creo que fue durante el transcurso que fuiste viendo que te apasionaba todo el trayecto, ¿no? Así es. Yo llegué al posgrado con un proyecto de investigación muy ambicioso. Creo que eso es algo que quienes estamos a punto de iniciar esta formación nos puede pasar. Sí. Pero justamente de la mano de mi director de tesis y de los profesores con los que tuve la fortuna de tomar clase, el doctor Francisco Castro, el doctor Carlos Mendiola, pues me di cuenta que acotar la investigación era lo más saludable y lo más apropiado para darle profundidad a lo que yo quería investigar, ¿no? Entonces, en el camino, pues ese ímpetu reflexivo se vio pues ya culminado en la obtención de esta distinción. Oye, entonces para quien esté a lo mejor, no sé si perdido, pero todavía esté pensando en qué institución sería la adecuada o qué posgrado sería el adecuado, ¿qué podrías decirles para que tengan un poco más de claridad? Para esos espíritus dubitativos de saber si la Ibero no es una buena opción, yo les diría, indudablemente la Ibero es una buena opción para estudiar el posgrado, el doctorado en filosofía, porque otra de las enseñanzas que me dejó es que todos los aprendizajes que yo obtuve en mi formación los he podido volcar en otras áreas, que no necesariamente es la investigación o la academia filosófica. Como por ejemplo... Tengo también la fortuna de contar con experiencia de haber sido PR y coordinadora de proyectos comerciales en redes sociales. Entonces, esa formación analítica, crítica, minuciosa, dedicada, que se fue gestando en el doctorado en filosofía acá en la Ibero, la pude justamente trasladar a esa experiencia laboral que aparentemente no tenía ninguna manera de vincularse, pero que justo yo pude pues llevar a cabo esa práctica. Entonces, el doctorado en filosofía, yo diría, es para quienes tienen una pasión por el pensamiento filosófico, pero también para aquellas personas que quieren entender los desafíos de nuestros tiempos y que quieren hacer una práctica inmediata de los conocimientos. Oye, Verónica, eso está muy padre que nos cuentas porque justo de una línea a lo mejor de conocimiento que ya tenías, has poderlo llevar a otra donde quizá no tenía mucho que ver, pero sí tiene que ver, ¿sabes? Así es. La emancipación intelectual que me otorgó el doctorado en filosofía en la Ibero me llevó también a emanciparme como de esos prejuicios o ideas parcelarias de lo que significa estudiar filosofía, ¿no? Sí. Yo diría que estudiar filosofía te permite involucrarte en todo aquello que te permita analizar y ser crítica y a partir de ello, pues tomar mejores decisiones. Sí, no importa el ámbito. Sí, totalmente. Y otra parte creo que muy padre de estudiar un posgrado aquí es todo lo que hay alrededor, ¿no? Porque también puedes disfrutar de otros recursos, de otras actividades y que te pueden de cierta forma o liberar un poco o simplemente por querer disfrutarlas, ¿no? Así es, los espacios como la biblioteca es un deleite, ¿no? Sí, yo creo que para ti era de... Vamos a ver, no, sí. Voy a la dulcería. Así es una expresión muy acertada, efectivamente me sentía en el paraíso, la biblioteca, pero también, por ejemplo, las actividades deportivas, ¿no? O sea, yo cuando era estudiante acá en la Ibero disfruté mucho esas posibilidades que me ofrecía ser estudiante aquí y tomaba clases de tai chi, de yoga y como bien dices, ¿no? Es un poco poner en pausa a veces todas las ideas motivantes que te está provocando estar estudiando, pero necesitas tranquilidad y bueno, también las actividades deportivas
que en mi caso fue lo que yo decidí también aprovechar acá en mi estancia. Sí, o sea, sin duda no solamente te vas a estudiar un posgrado por lo que te va a ofrecer académicamente, ¿no? También de repente buscas otras alternativas que te puedan ayudar, porque creo que también te ayudan, ¿no? O sea, justo estas actividades hacen que disfrutes todavía más el proceso. Sí. Y recomendarlo, ¿no? También. Indudablemente, porque pensaríamos que ya al estar en un nivel como el doctorado, pues la vida universitaria es complicada. Sin embargo, todas las opciones que ofrece la Ibero, incluso a ese nivel de especialización como el doctorado, también es posible llevar una vida universitaria muy grata y satisfactoria. Y que ya disfrutas de otra manera, ¿no? Que cuando estabas quizá en la licenciatura. Así es. Porque a muchos, yo creo que les ha pasado que en la licenciatura a lo mejor no aprovechabas todas las cosas que te daba la universidad, pero ya más grande, en un posgrado, por ejemplo, ya puedes aprovechar o puedes incluso experimentar otras cosas que antes no. Sí, y entre también las opciones que te ofrece la universidad son los eventos, ¿no? Okay, o sea, claro, sí. presentaciones de libro, conferencias, de todas las perspectivas posibles, ¿no? Entonces, si yo quería tener la posibilidad de escuchar voces desde el ámbito filosófico, te lo da la universidad. Pero si también tenía otros intereses, como por ejemplo en la literatura, en difusión cultural, también me lo ofreció la Ibero. Entonces, las actividades que uno encuentra en la Ibero, aparte de poder tener acceso a los catedráticos, a todas las clases y demás, pues están padres, ¿no? Las actividades que hay extra. Así es. Recuerdo una que fue para mí fantástica, haber tenido la posibilidad de escuchar a Coetzee, un escritor renombrado y que es muy estimulante acercarse a su obra. Entonces eso, digamos, por hacer mención de algo extraordinario, ¿no? Dentro de todas las actividades que te ofrece. No, y creo que también algo que estamos platicando es estas otras actividades que ofrece la institución, como los congresos. Me estabas platicando algo sobre eso, ¿no? ¿Cómo tú aprovechaste eso y nos puedes platicar un poco a profundidad? Sí. Cuando yo estudié, estaba muy concentrada en poder cumplir el plan ideal, que son los 3 años, ¿no? De doctorado. Y justamente al estar tan enfocada en el desarrollo de la tesis y demás, no estaba focalizada en participar en congresos. Sin embargo, cuando me titulé, pues me sentía muy fortalecida en mis conocimientos, me sentía muy segura de lo que había podido investigar. Y desde ese día que me titulé, que fue justamente también un 8 de noviembre de 2017, pude justamente llevar mi vida y mi desarrollo profesional a congresos, que es una parte formativa importante, ¿no? Tener la posibilidad de generar interlocuciones con personas de otros países, con otras perspectivas, pues es algo que a mí me enriquece muchísimo y que iba con toda la seguridad de que lo que había aprendido en el doctorado en filosofía, a través también de la tesis que desarrollé, me permitía, pues sí, tener diálogos y discusiones muy interesantes. Y mi participación en congresos ha sido una constante también. Órale. O sea, creo que después del doctorado, digamos que te dio cierta confianza para decir, puedo ir y ya tengo la experiencia y el conocimiento para estar al nivel, ¿no? Y que surja algo muy padre. Hace rato les comentaba, ¿no? Sí. Salir de la crisálida también se ve expresado en mi caso en la participación constante de congresos y simposios internacionales. Sí. Y que no solamente quedarse en el, bueno, ya tomé el posgrado de doctorado, sino también lo que sigue, ¿no? El postdoctorado, por así decirlo, sí. Que es todo lo que ya obtienes, justo congresos, actividades o incluso foros en donde tú puedas participar. Y bueno, ya también se generan nuevas cosas muy interesantes. Así es. Precisamente cuando me titulé, que fue en 2017, en 2019 tuve la oportunidad de regresar a la Universidad de Barcelona, pero ya como profesora investigadora.
Entonces, el otro lado de la moneda. sí, exacto, ¿no? O sea, primero llegué como estudiante Sí. y después tuve la fortuna ya de estar pues en esa categoría de profesora investigadora y tiene que ver con lo que indicabas, ¿no? Uh-huh. Bueno, ya tengo una gran formación, vamos a seguir con lo que esta gran formación me permite. Porque también das clases por acá, Sí. que está muy padre y la verdad es que escucharte y con todo este conocimiento que tienes, sí, yo digo, yo quiero que me des clases, o sea, eso se me hace muy bonito porque después de todo el conocimiento que obtienes, darlo de alguna manera, pues dar ese conocimiento, ¿no? A otras personas, guiarlas, creo que es un círculo muy padre, ¿no? Tengo la fortuna de impartir 2 cursos ahora, Uh-huh. uno en la maestría, que es seminario de metodología filosófica, y en licenciatura como cotitular con la clase de filosofía de la ciencia ficción. Okay. Entonces, en ambos escenarios, tanto en posgrado como en licenciatura, Uh-huh. pues justo estoy llevando esto que mencionabas, ¿no? Todo lo que he podido aprender, todo lo que me ha dejado mi formación de doctorado y también mis otras experiencias académicas, poder compartirla con las y los estudiantes de la Ibero. Oye, por ejemplo, eso que dices de ciencia ficción, y uno creería que filosofía, ¿cómo es que puede congeniar, no? Pero vaya que sí. Sin duda, Filosofía de la Ciencia Ficción es un curso muy desafiante, porque creo que hay alrededor ideas, Uh-huh. ¿no? A veces un poco imprecisas de cómo podría ser esto, y a veces fantasiosas, ¿no? De suponer realidades alternas. Sin embargo, cuando haces el anclaje con la filosofía, te permite entender incluso muchas de las cosas que en esa literatura de la anticipación se expresaban y que ahora las estamos viviendo o las estamos incluso superando. Sí. Yo tengo un caso muy específico, porque además es un tema que me causa mucho interés, que estoy desarrollando en cuanto a investigación. Hay un texto clásico de la literatura de la ciencia ficción contemporánea, que es Snow Crash, donde se habla del metaverso. Y bueno, no fue para nada gratuito que después de lo que ha significado la pandemia y la digitalización de la vida, Mark Zuckerberg cambió el nombre de su empresa, ¿no? Facebook Inc. a Meta Inc. ¿Por qué? Porque justamente él, junto con otros magnates de la tecnología, están muy involucrados en el desarrollo de estos entornos digitales, de experiencias inmersivas, y entonces ahí lo que se expresaba en Snow Crash, pues ahora ya con estos ambientes metaversicos los estamos viviendo. Y entonces hay que saber focalizar que no es solamente entretenimiento, hay implicaciones sociales, económicas, que a veces pasan desapercibido, pero creo que es importante también asumir una perspectiva de análisis y de crítica de lo que esto está implicando en el cambio de nuestra vida. No, sí, totalmente. Y sobre todo, bueno, ya lo vemos del día a día con la inteligencia artificial, ¿no? Si uno puede hacer grandes cosas con eso, imagínate los grandes, los poderosos, ¿no? Que tienen más acceso y que, bueno, todo esto que pareciera ciencia ficción resulta que no es tan alejado de lo que creemos. No, hay una injerencia directa en nuestra vida cotidiana, y que me parece la pasividad no es la mejor actitud que podemos tomar frente a ello, ¿no? Creo que hay una responsabilidad con nuestra propia vida a nivel individual y a nivel colectivo, que estos escenarios de la tecnología pues nos están presentando, y que creo lo más conveniente es tomarlo con cautela y saber tomar las mejores decisiones. Sí. Oye, ¿crees que después de este posgrado, o sea, todas estas incógnitas y todo este interés surgió a partir de eso? ¿O en qué momento del doctorado dijiste, te empezó a surgir estas dudas o este interés? Pues justo mi formación en el doctorado en filosofía acá en la Ibero me permitió una capacidad de análisis que a veces el juicio inmediato no te permite. Entonces, esta formación detenida, meticulosa sobre lo que está aconteciendo, sobre lo que estás investigando, pues precisamente la estoy llevando a cabo en esta velocidad bajo la cual pues la vida se está desarrollando, ¿no? Entonces, sin duda, yo veo estos intereses reflejados en esto que me dejó el posgrado. Ok, no, pues muy padre, de verdad todo esto que nos has contado
Es algo muy grato. Yo creo que quien esté viendo, escuchando este episodio puede llevar muchas cosas. Te agradecemos mucho tu tiempo por estar acá. Estamos llegando ya al final de este episodio y no se olviden de estarse pendientes para un nuevo capítulo. Yo soy Maximiliano Gallegos. Hasta la próxima.